en esta publicación del Fondo Editorial del Congreso, que es una constitución hecha para niños, hay dos problemas ahí. Uno que pone datos falsos y otro que también arriesga una interpretación poco peligrosa para lo que se entiende por democracia. La semana pasada hubo una controversia, ¿no? Una controversia generada por la congresista Sigrid Bazán. Ella dio a conocer que el fujimorismo, mediante el Fondo Editorial del Congreso, hizo unas publicaciones que no decían toda la verdad, ¿no? Nosotros habíamos hablado el viernes con Patricia Juárez y ella defendía estas publicaciones, pero la publicación, por ejemplo, no decía nada sobre el golpe, el autogolpe. Simplemente lo habían eliminado, ¿no? No contaban la verdad completa. Entonces, ¿cómo puede ser algo histórico si no cuentan la verdad completa? Y también han puesto en estas historietas a un niño, Albertino. Albertino, ¿no? Entonces, ¿por quién? Por Alberto Fujimori, ¿no? Ya más papistas no pueden ser. Bueno, nosotros queremos saber la verdad, porque la verdad no es a quien se le ocurre contarla como se le da la gana. La verdad es una. Ni antifujimorista, ni profujimorista, la verdad es una. Tal cual se registraron los hechos. Nosotros estamos enlazados con José Ragas, él es historiador de la Universidad Católica de Chile, y pero él es peruano, ¿no? Bienvenido, señor Ragas, a Exitosa. Karina, buenas tardes y un saludo a ti y a quienes nos escuchan desde Santiago de Chile. Muchas gracias por estar aquí. El fujimorismo se ha comido partes de la historia en estas historietas que trata de dárselas a los niños que van a visitar al Congreso de la República. Si tengo buena memoria, son 5.000 ejemplares, ¿no? Entonces, en la historia no hablan del golpe de Estado, no hablan del autogolpe, tienden a suprimir lo que no les gusta. Y yo quiero, por favor, desde la historia pura y dura, que nos cuente a todos qué es lo que pasó en los 90, ¿no? Sin sesgo, sin nada, sino como le contaría una clase de historia a unos niños, porque no es posible que nos quieran decir pues que la historia ha sido así, cuando la historia no es como se le ocurre a un grupo, la historia es la historia. Así que, por favor, usted que es historiador, cuéntenos, a mí y a todo el país, qué sucedió en el año 90. Sí, bueno, no, gracias por la oportunidad, Karina, porque creo que se trata de un tema muy delicado y muy importante también, y que justamente, como tú bien lo has dicho, en esta publicación del Fondo Editorial del Congreso, que es una constitución hecha para niños, hay dos problemas ahí. Uno que pone datos falsos y otro que también arriesga una interpretación poco peligrosa para lo que se entiende por democracia. Básicamente lo que ocurrió el 5 del 92 fue un autogolpe, fue quizás el primer autogolpe en la región, en América Latina, en Perú también, digamos, dado por Alberto Fujimori, digamos, de manera inesperada. Había además un contexto en el cual Fujimori estaba arrinconado por una serie de acusaciones provenientes de su ex esposa, la fallecida Susana Iguchi, en el cual se le acusaba a la familia de haber traficado con donaciones hechas por Japón, que era un país aliado muy cercano de Perú en ese momento, después del triunfo de Alberto Fujimori, y que el cierre del Congreso el 5 de abril 92, bueno, cancela estas investigaciones, pero también hace entrar al país en un periodo básicamente muy sinuoso y básicamente con la democracia interrumpida, ¿no? Señor Ragas, lo que dice ahí dice, el presidente Alberto Fujimori dejó sin efecto la Constitución. ¿Qué quiere decir esto que a mí me llama mucho la atención? Dejó sin efecto la Constitución. ¿Alguien, algún presidente puede dejar sin efecto la Constitución? ¿Qué quiere decir esto? No, básicamente significa que el cierre del Congreso y el fin del periodo democrático implica que la Constitución de 79, que era la que estaba vigente hasta ese momento, que se había hecho de manera popular
con diversos partidos, ya no era la que reglamentaba la ley, y lo que quería hacer Fujimori era crear una nueva constitución hecha básicamente a su medida, y por eso cierra el Congreso y convoca elecciones para lo que se llama el Congreso Constituyente Democrático, ¿no? Que es lo que va a funcionar el año 93 y que va a dar lugar precisamente a la nueva constitución, que es la que tenemos hasta el día de hoy. Entonces ahí lo que le faltó precisar es que él no deja sin efecto la Constitución, sino que mediante un golpe de Estado, autogolpe de Estado, ¿no? Un autogolpe de Estado, se dejó sin efecto la Constitución, o cambia la Constitución, y tratar de explicar un poco más, ¿no? Sí, sí, y básicamente lo que hace es convocar a un congreso, el Congreso Constituyente Democrático, que además, como puedes ver en la imagen, Sí. digamos, la cifra que ponen ahí es completamente equivocada. El 55% que señala la cifra ahí no corresponde a la realidad, corresponde a un flash electoral, cuando todavía no había resultados finales, y de resultados mucho menor, 52. Se nos fue el audio. Ahí está, ahí está. Fue aprobada. Sí, fue aprobada a las justas. O sea, fue aprobada con muy, muy poco, digamos, margen de aprobación, con un 2%. Exitosa. Además, la gente no asistió a votar. 30% de personas del padrón no asistieron a votar. Y esto básicamente fue un fracaso para el fujimorismo, pese a que la Constitución fue aprobada, pero con una minoría completamente, con un voto completamente mínimo, teniendo además el control del Congreso en ese entonces, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el fujimorismo con este libro y con esta información es tratar de limpiar la imagen del partido y también de limpiar lo que ha sido un golpe de Estado abiertamente antidemocrático. Muy bien. Y también esta utilización, ¿no?, del fondo editorial, pero yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver todo el documento. No sé si ha encontrado otras imprecisiones en este cuento que ellos tratan de vender. Sí, bueno, el libro ha estado a la venta, de hecho, en la Feria del Libro, ¿no? Pude verlo de manera muy, muy somera. estaba a la venta, no me di cuenta, mire. Estaba a la venta. No me di cuenta. Estaba a la venta, si no lo en compraba. la fila, 18 soles. Allá. Ya no alcancé a comprarlo porque, viendo solamente esta imagen, uno puede darse cuenta ya de cuál es el perfil también del libro, y que además del propósito de propaganda política, que sobre todo creo que lo más digamos, agravante aquí es que está dirigido a niños, ¿no? Es una constitución, es un texto dirigido a niños como una forma de tergiversar la historia, pero también de crear una narrativa falsa de Estado. Muy bien, pero en realidad, a ver, este tipo de constitución para niños, para escolares, lo que sale del Fondo Editorial del Congreso del Perú, no debería tener un filtro, porque ya Exitosa. ya nosotros hemos llegado a niveles bastante bajos, ¿no? En el Congreso de la República, en los ministerios, lo que parecía que nunca iba a suceder, está sucediendo. Entonces, ¿hay filtros o no hay filtros? Debería haber, y uno con eso se pregunta si en verdad existen. Yo creo que no hay. Yo creo que básicamente es un texto impreso por el fondo editorial sin ningún tipo de revisión crítica, ¿no? Anteriormente ya también han habido constituciones para niños de manera mucho más solvente, pero este es básicamente propaganda del fujimorismo, y que además también para mantener una narrativa de parte del Congreso para defender la Constitución actual e impedir que haya una asamblea constituyente como ha sido parte del debate, ¿no? Entonces, es completamente válido, digamos, hay que discutirlo.